Compresión y expansión en PCM. En los sistemas de compresión y expansión, las señales analógicas de mayor amplitud se comprimen, es decir, se amplifican menos que la de menor amplitud, antes de su transmisión. A continuación se expanden, se amplifican más que las señales de menor amplitud en el receptor. Acá abajo podemos ver el diagrama de un transmisor arriba, donde se comprime antes de codificar, y luego en el receptor se codifica y después se expande para dejar sus propiedades como la tenía originalmente. ¿Por qué se comprime y se expande? Las señales de audio necesitan un SQR constante para que se escuche de manera uniforme. Para lograr esto, la comprensión tiene que ser proporcional a la amplitud de la señal, y esta proporción debe ser logarítmica. Debe ser logarítmica porque el oído humano puede diferenciar los niveles de sonido de manera logarítmica, ¿sí?, y no de manera lineal. Ejemplo, si tengo un tono de 500 Hz y le variamos el nivel de voltaje de manera uniforme, es decir, 0,1 volt a 0,2 volt, a 0,3 volt, 0,4 volt, siempre pasos iguales, no podremos diferenciar las variaciones. Es decir, no podemos diferenciar el volumen cuando la señal tiene un voltaje de 0,1 volt o de 0,2 volt. Es decir, de paso en paso. Si el voltaje varía de forma logarítmica, sí podemos ver y diferenciar las variaciones. Es por eso que en los dispositivos de audios, los potenciómetros, que son los dispositivos que varían la amplitud, para que nosotros podamos escuchar más alto o más bajo, son potenciómetros logarítmicos y no lineales. Si reemplazamos el logarítmico por un potenciómetro lineal, lo que va a pasar es que vamos a abrir el potenciómetro y no vamos a escuchar diferencia alguna en el volumen de sonido, y de repente vamos a escuchar un cambio brusco. Entonces, un sonido uniforme se logra con una SQR constante, y esto también se logra con una compresión logarítmica. Compresión expansión de ley micro, usada en Estados Unidos y en Japón, ¿sí?, y representa la siguiente fórmula, donde micro es un parámetro que puede ir variando, depende del diseño del sistema. Antiguamente se usaba un micro de 100, ¿sí?, pero ahora se usa un micro igual a 255 y una codificación de 8 bits. Comprensión expansión de ley A. En Europa, el CCITT ha establecido el uso de comprensión expansión de ley A para aproximar el proceso logarítmico verdadero. Para determinar un intervalo dinámico, la comprensión expansión de ley A tiene una SQR un poco más plana que la compresión expansión de ley micro. Sin embargo, es inferior a la ley micro en términos de calidad de la señal pequeña. Tiene un pequeño ruido de canal inactivo. La característica de compresión para comprensión expansión de ley A es la que se muestra a continuación, donde sigue dependiendo de un logaritmo, aunque varía un poco su fórmula. Comprensión de expansión digital. En la compresión de expansión digital, primero se muestrea y se convierte la señal analógica a un código lineal. A continuación, el código lineal se comprime en forma digital. En el lado de recepción, se recibe el código PSM comprimido, se expande y después se decodifica. Los sistemas más recientes PSM comprensión digital usan un código lineal de 12 bits y un código comprimido de 8 bits. Este proceso de comprensión y expansión se parece mucho a la comprensión analógica con micro igual a 255, aproximándose a la curva con un conjunto de 8 segmentos rectilíneos, los segmentos de 0 a 7. La pendiente de cada segmento sucesivo es exactamente la mitad del anterior. Acá vemos cómo al utilizar segmentos, la variación deja de ser lineal y se torna logarítmica. Recordemos que la ventaja de que tenga una
variación logarítmica es que después vamos a poder escuchar un sonido más uniforme y de mejor calidad que si utilizáramos una variación del sistema de manera lineal. Y acá a la derecha tenemos el circuito de comprensión expansión digital. Y acá vemos cómo trabaja este sistema, donde tenemos el bit de signo, un 1 o un 0 si es positivo o negativo, un identificador del segmento de 3 bits que va de 000 a 111 y el intervalo de cuantización de 4 bits ABCD que va de 0000 a 1111. ¿Sí? Estos bits se dejan como está y este identifica el intervalo. Acá tenemos cómo quedarían los códigos comprimidos, ¿sí? Y los códigos descomprimidos. Por ejemplo, en el segmento 0 vemos que no tiene conversión alguna, ¿sí? Porque los bits se mandan directamente como están. En cambio, arrancando del segmento número 2, vemos que el último bit se trunca, quedando siempre de 8 bits. Lo que me permite que el bit truncado pueda valer 0 o 1. Ya en el segmento 7, que es el de mayor compresión, ¿sí? Que según el cuadro, ¿sí? Tengo una compresión de 64/1. Esto es porque acá estoy abajo, se ve que estoy truncando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, ¿sí? 2 a la 6 es 64. Es decir que al truncar 6 bits, ¿sí? Estoy haciéndolo 64 veces más chico. ¿Sí? Y acá del lado derecho se ve cómo quedan los bits descomprimidos. Obviamente al descomprimir el bit truncado o los bits truncados quiere decir eliminados, se pierde si valen 0 o 1, es decir, siempre que se comprime se produce algún error, no queda exactamente original, hay un pequeño porcentaje de error, pero ese porcentaje de error es menor al 5%, por lo tanto es insignificante y deja con perfecta validez a este sistema. Después tenemos las PCM de modulación delta, que nos permite tener una codificación todavía más comprimida y más simple. En la modulación delta se usa un código PCM de un solo bit para lograr la transmisión digital de las señales analógicas. En la PCM convencional, cada código es una representación binaria tanto del signo como de la magnitud de determinada muestra. Por consiguiente, se requieren códigos de varios bits para representar los múltiples valores que pueden tener una muestra. En la modulación delta, más que transmitir una representación codificada de la muestra, solo se transmite un solo bit, que indica si la muestra es mayor o menor que la muestra anterior. El algoritmo para un sistema de modulación delta es bastante sencillo. Si la muestra actual es menor que la anterior, se transmite un 0. Si la muestra es mayor que la anterior, se transmite un 1 lógico. Acá vemos un ejemplo de cómo trabaja el sistema PCM. Tenemos la señal analógica de entrada, se muestrea que es una PAM. ¿Sí? Y acá se está comparando con la muestra anterior. ¿Sí? Y dependiendo el valor, si es cuál sea mayor o cuál sea menor, la salida va a tener un 1 o un 0. Acá abajo tenemos un ejemplo. Vemos cómo va siguiendo una señal analógica y dependiendo si la señal analógica va subiendo en valor de voltaje, los escaloncitos van subiendo. Eso quiere decir que la salida va a ser un 1, va a transmitir un 1 y cuando baja va a transmitir un 0. ¿Sí? De esa manera se logra
transmitir solamente un solo bit para identificar el voltaje analógico que se está muestreando. Acá tenemos el receptor donde entra el PSM de modulación delta, que también se compara, se muestrea, se convierte al digital y luego se transforma en una señal analógica. Ahora, el PSM de modulación delta presenta dos errores que no se presentan en la modulación común. Una es la distorsión por sobrecarga dependiente. Esto pasa cuando la señal analógica que se está muestreando, ¿sí? Reacciona o cambia de manera más rápida que la salida del conversor analógico digital. Es decir, varía tan rápido que el conversor no le puede seguir el ritmo. Acá vemos como varía muy rápido, o sea, sube su voltaje muy rápido, pero la salida del conversor analógico digital analógico no puede seguirle el ritmo. Entonces se produce lo que se llama el error por sobrecarga de pendiente. Después tenemos el ruido granular, donde la señal analógica tiene una variación tan sutil o tan chiquita que los escalones no llegan a diferenciar si sube o baja. ¿Sí? Entonces acá vemos los escalones, vemos la señal original y vemos la señal reconstruida, ¿sí? Y se ve obviamente que hay una distorsión. Para solucionar este problema, el de ruido granular, se desarrolló el PSM de modulación delta adaptativa. Es decir, es una PSM que va variando la altura del escalón, es decir, va modificando sus parámetros dependiendo de si la señal tiene una variación muy rápida o más lenta y más sutil. ¿Sí? Esto permite que sea una señal bastante más fiel a la original que con una modulación delta común. Y por último tenemos la modulación por código de pulso diferencial. En una forma de onda de voz codificada por PSM, con frecuencia hay muestras sucesivas en las que hay poca diferencia entre sus amplitudes. En este caso se necesita transmitir varios códigos PSM idénticos, lo cual es redundante. La modulación por código de impulsos diferencial DPSM de Differential Pulse Code Modulation se diseñó en forma específica para aprovechar las redundancias entre muestra y muestra en las formas de onda característica de voz. Es decir, como a veces en este tipo de transmisiones de voz se transmite pulsos o señales que son del mismo valor. Entonces, para no transmitir siempre el mismo valor, que normalmente son de 8 bits, ¿sí? se creó este sistema diferencial. En la DPSM, la diferencia en amplitudes de dos muestras sucesivas es la que se transmite y no la muestra real. Como el intervalo de diferencias entre muestras suele ser menor que el de las muestras individuales, se requiere menos bits para el DPSM que en la PSM convencional. Es decir, tengo una muestra reciente y la muestra anterior, las restos y solo transmito la diferencia entre muestra y muestra. Esto me permite que en el caso de que ambas señales sean iguales o bastante parecidas, me va a dar 0, un número bastante chico. Entonces, al ser un número 0 o bastante chico, el código PSM que tengo que enviar va a ser bastante más reducido que si mandaba o mando el valor en PSM original.